Siempre supe que su mejor amiga ocupaba un lugar que yo nunca podría llenar, pero jamás pensé que sería ella la primera en enterarse de que íbamos a tener un hijo. Ese día entendí que, aunque compartíamos un techo y una vida, su corazón siempre había estado en otro lado. Nuestra casa era un lienzo de futuros compartidos, cada rincón pintado con las promesas silenciosas que se hacen dos personas que se aman. Hablábamos de envejecer en el porche, de los nietos que jugarían en el jardín, de los viajes que haríamos cuando por fin tuviéramos tiempo y dinero. Él era mi arquitecto de sueños, y yo, su cómplice. Construimos una vida sobre los cimientos de risas nocturnas y cafés por la mañana. Yo amaba su forma de mirar el mundo, como si cada amanecer fuera un secreto que solo él conocía. Me enamoré de su calma en medio de mis tormentas, de la seguridad que sentía cuando su mano encontraba la mía en la oscuridad del cine. Éramos un equipo, o eso creía yo. Pero en el paisaje de nuestro amor perfecto, siempre hubo una sombra, una silueta persistente que yo intentaba ignorar. Su nombre era Sara. No era una villana de cuento, no había miradas de odio ni palabras afiladas. Al contrario, era encantadora, siempre con la sonrisa perfecta y el consejo adecuado. Era la primera persona a la que él llamaba cuando conseguía un ascenso, la única que entendía sus chistes sobre física cuántica, la confidente de sus miedos más profundos. Yo era su amor, pero ella era su espejo. Él decía que eran como hermanos, una conexión que trascendía lo romántico, y yo le creí. Quería creerle. Me esforcé por ser su amiga también, por integrarla en nuestro mundo, pero siempre sentí que yo era la invitada en su historia, no la coprotagonista en la mía. Había una complicidad en sus miradas, un lenguaje no hablado en sus silencios que me dejaba fuera, traduciendo un idioma que nunca llegaría a comprender del todo. Me consolaba pensando que el amor tiene muchas formas y que la nuestra era la que importaba, la que se sellaba con un beso cada noche. Ignoré el instinto que me gritaba desde el fondo del alma, esa pequeña voz que me advertía que ninguna amistad requería tantos secretos, tantas llamadas a deshoras, tanta dependencia emocional. Elegí la felicidad aparente sobre la verdad incómoda, porque desmantelar esa mentira habría significado demoler el hogar que con tanto esmero habíamos construido. Y yo no estaba lista para quedarme sin techo, no todavía. Así que sonreía en las cenas, participaba en sus conversaciones y aplaudía su vínculo inquebrantable, mientras por dentro, una grieta diminuta comenzaba a extenderse por los cimientos de mi confianza, preparándose para el terremoto que estaba por venir. El día que mi mundo se rompió no hubo gritos ni platos rotos. Hubo un silencio atronador. Sostenía la prueba de embarazo en mi mano temblorosa, 2 líneas rosas que reescribían mi futuro en un instante. Una ola de alegría y pánico me recorrió el cuerpo. Íbamos a ser padres. Una vida nueva, un pedazo de nuestro amor que crecería y respiraría y nos llamaría mamá y papá. Pasé horas imaginando cómo se lo diría. Una cena especial, una cajita con unos patucos, 1000 ideas románticas sacadas de películas que de repente no parecían tan cursis. Quería que fuera perfecto, un momento solo nuestro, el primer secreto de nuestra nueva familia de 3. La casa estaba en calma cuando él llegó. Dejó su maletín en la entrada y me dio un beso rápido, uno de esos besos automáticos que se dan después de años de convivencia. Mi corazón latía desbocado, el secreto me quemaba en la lengua. Esperé a que se sentara, a que dejara el día de trabajo atrás. Pero antes de que yo pudiera decir nada, su teléfono sonó. Vi el nombre en la pantalla, Sara. Se levantó y se fue al estudio para hablar, como hacía siempre que la llamada era con ella. Privacidad, lo llamaba. Yo lo llamaba una puerta cerrada en mi propia casa. Los minutos se hicieron eternos. Yo ensayaba las palabras en mi mente, vamos a tener un bebé, mientras su voz apagada se filtraba por debajo de la puerta. Y entonces, lo oí. Unas pocas palabras que atravesaron la madera, el aire y mi alma. No sabes lo feliz que estoy, Sara. Vamos a tener un hijo. El mundo se detuvo. El sonido se desvaneció y solo quedó un zumbido agudo en mis oídos. La prueba de embarazo en mi mano se sintió como un trozo de hielo. Él no estaba compartiendo una noticia. Estaba celebrando su victoria con su verdadera compañera. Le había dado a ella el momento que me pertenecía a mí.
Le entregó la primicia de nuestra vida, de mi cuerpo, de nuestro futuro. En ese instante comprendí la magnitud de mi engaño. Yo no era su confidente, era su rutina. Yo no era su equipo, era su comodidad. El hogar que creía haber construido era solo una escenografía para una obra en la que él y Sara eran los únicos protagonistas. Cuando colgó y volvió a la sala con una sonrisa ensayada, yo ya no estaba allí. Mi cuerpo seguía en el sofá, pero mi espíritu se había roto en 1000 pedazos. Le mostré la prueba en silencio. Su rostro se transformó, intentó fingir una sorpresa que ya había gastado con ella. Me abrazó, pero sus brazos se sentían como la jaula en la que había vivido voluntariamente. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo el frío de la traición instalarse en mis huesos. El dolor era físico, una opresión en el pecho que me impedía respirar. Cada promesa, cada beso, cada te amo se reproducía en mi mente, ahora teñido de mentira. Los días siguientes fueron un descenso a la oscuridad. Él intentaba actuar con normalidad, hablaba de nombres y de cunas, pero sus palabras eran huecas, ecos de una conversación que ya había tenido con otra. Yo me movía por la casa como un fantasma, una espectadora de mi propia vida. Dejé de comer, dejé de hablar. El silencio se convirtió en mi único idioma. La casa, antes mi refugio, se transformó en una tumba llena de recuerdos envenenados. Cada objeto me recordaba la mentira. La taza de café que le regalé, el libro que leíamos juntos, la foto de nuestras vacaciones en la pared. Todo era parte de una farsa en la que yo había sido la única actriz que no conocía el guión. Me sentía despojada de todo, no solo de mi pareja, sino de mi propia historia, de mi identidad. ¿Quién era yo si no era su compañera? Había construido mi vida alrededor de él, y sin él, solo quedaba un vacío inmenso. La soledad era asfixiante. Me encerré, alejándome de amigos y familiares porque no sabía cómo explicarles que la vida perfecta que les había vendido era una estafa. Me sentía estúpida, ingenua, ciega. La vergüenza era un manto pesado que me cubría día y noche. Toqué fondo el día que, mirándome al espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, el alma rota. Y en ese momento de absoluta desolación, sentí un pequeño aleteo en mi vientre. Un movimiento casi imperceptible, pero real. Era mi hijo. O mi hija. Una vida que dependía de mí, una vida que no tenía la culpa de la traición de su padre ni de la debilidad de su madre. Era una chispa en medio de la oscuridad más absoluta. Fue como despertar de un largo sueño. Esa pequeña vida dentro de mí merecía más. Merecía una madre fuerte, no una víctima. Merecía un hogar lleno de amor, no de fantasmas y mentiras. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. La tristeza se mezcló con una nueva emoción que casi no reconocía, la rabia. Una rabia fría y decidida. Una rabia que me impulsó a levantarme del suelo, literal y metafóricamente. Miré a la mujer rota del espejo y le hice una promesa. Íbamos a salir de esto. No sabía cómo, ni cuándo, pero el final de mi historia no sería este. Esa pequeña patada no solo había movido mi cuerpo, había puesto en marcha mi alma. Fue el comienzo de mi propia redención. Ya no lucharía por un amor que nunca fue mío, lucharía por el amor que crecía dentro de mí. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y sentí que, quizás, había una manera de volver a empezar. El camino de vuelta fue lento y doloroso. Empezó con una caja de cartón. Luego otra, y otra. Empaqué su vida, sus recuerdos, sus mentiras. Cada objeto que guardaba era una despedida de la mujer que fui, de la vida que creí querer. Él no lo entendió. Estás exagerando, me dijo. Es solo una amiga. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Vi la manipulación, la cobardía, la negación. Y por primera vez, no sentí dolor, sino lástima. Lágrimas silenciosas cayeron sobre la ropa que doblaba, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación.
Las ecografías se convirtieron en mis citas más importantes. Iba sola. Al principio, la sala de espera llena de parejas felices era como sal en la herida. Pero luego empecé a verlo de otra manera. Escuchar el latido del corazón de mi bebé, sola, me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Éramos un equipo, mi hijo y yo. Un equipo de dos. Empecé a reconstruir mi vida, ladrillo a ladrillo. Pinté las paredes de la casa de un color nuevo y brillante. Me reencontré con las amigas que había descuidado. Aprendí a montar la cuna yo sola, manual de instrucciones en una mano y un destornillador en la otra. Con cada tornillo sentía que estaba reafirmando mi independencia. Hubo noches de pánico, de una soledad tan profunda que creí que me ahogaría. Noches en las que el miedo a ser madre soltera me paralizaba. Pero aprendí a respirar a través del miedo. Aprendí a pedir ayuda. Aprendí que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Empecé a escribir un diario para mi hijo, contándole nuestra historia, la de verdad. Le hablaba de la tristeza, pero también de la fuerza que descubrí. Quería que supiera que nació del momento más oscuro de mi vida, no como una consecuencia de él, sino como la luz que me guió para salir. El embarazo avanzaba y con él, mi transformación. Mi cuerpo se redondeaba para acoger una nueva vida, y mi alma se expandía para dejar ir el pasado. Estaba construyendo un nuevo hogar, uno cuyos cimientos no eran promesas vacías, sino amor propio y resiliencia. El día que rompí aguas, una calma inesperada se apoderó de mí. No hubo pánico, solo una certeza absoluta de que estaba preparada. En el hospital, las contracciones eran olas de dolor que me llevaban a la orilla de mi fuerza. Y en medio de ese torbellino, él apareció. No sé quién le avisó. Se paró en la puerta de la habitación, con la misma expresión de niño perdido de siempre. Detrás de él, a una distancia prudente, estaba Sara. Verlos juntos en ese momento, en el umbral de mi mayor transformación, fue la prueba final. El antiguo yo habría gritado, habría llorado, habría sentido la traición reabrirse como una herida fresca. Pero la mujer en la que me había convertido simplemente los miró. No había odio en mi corazón, solo una distancia infinita. Todo el dolor, la rabia y la humillación de los últimos meses cristalizaron en un único momento de claridad. Él no había venido a apoyarme a mí, había venido a reclamar su papel en una historia que ya no le pertenecía, con su verdadera compañera como testigo. Le pedí a la enfermera que cerrara la puerta. Su rostro desconcertado fue la última imagen que vi de él antes de concentrarme en lo único que importaba. Horas después, con el primer llanto de mi hija en mis brazos, sentí la redención. No era el perdón hacia él, ni siquiera hacia ella. Era el perdón hacia mí misma. Por haber permitido tan poco, por haberme conformado con migajas de amor, por no haber escuchado mi instinto. Sosteniendo a mi hija, entendí que el amor verdadero no te rompe, te construye. No te vacía, te llena. No te hace dudar, te da certezas. Ese día, en esa habitación de hospital, no solo nació mi hija. Nací yo. La superviviente. La madre. La mujer completa, que no necesitaba a nadie más para estar entera. Mi historia no es una tragedia. Es un relato de renacimiento. El dolor más profundo de mi vida se convirtió en el catalizador de mi mayor fortaleza. Al perder el amor que creía necesitar, encontré el único amor que realmente importa, el que nace dentro de ti. Aprendí que a veces, los finales más devastadores son, en realidad, principios disfrazados. Que tocar fondo te da el impulso más sólido para subir a la superficie. Mi hija es mi maestra. En sus ojos veo la prueba de que la vida puede florecer en los terrenos más áridos. Juntas, hemos construido un mundo basado en la honestidad, el respeto y un amor incondicional que no necesita validación externa. Si alguna vez te sientes rota, si alguna vez crees que una traición ha definido tu valor, quiero que recuerdes esto: tú eres la arquitecta de tu propia vida. Tienes el poder de demoler los cimientos falsos y reconstruir algo más fuerte, más auténtico. No dejes que la historia de tu dolor sea el capítulo final. Permite que sea el prólogo de tu grandeza.
porque la redención no se trata de que alguien vuelva a pedir perdón. Se trata de darte cuenta de que nunca necesitaste su permiso para ser feliz. Tu corazón, aunque esté herido, sabe cómo sanar. Confía en él. Tú también puedes. La paz no se encuentra en el perdón de los demás, sino en la liberación de la necesidad de ese perdón. Tu vida te pertenece. Y es más grande y más hermosa de lo que nunca imaginaste.